Bueno, yo sigo acá, ¿cómo les va? Yo voy a compartir una presentación, eh, lo que me parece, a ver, paren que lo voy a hacer ahora en vivo, esto es televisión, ¿verdad? Sí. Yo no voy a ver el chat. Así que si alguien quiere decir algo, se desmutea y habla. Vamos a poner esa regla y vamos charlando. Yo me voy a apurar para no estar mucho, pero un poco lo que hablamos con Fede, con Flor, cuando empezamos a hablar de esta clase, fue de qué manera construíamos este encuentro en una suerte de liderazgo, habilidades blandas, comunicación. Yo, ya me presentó Fede, soy especialista en comunicación, hace muchos años que trabajo en comunicación, los últimos años trabajé en comunicación de gobierno y en campañas políticas, hace 3 años que soy la jefa de comunicación del CFI, lo que me permitió, entre otras cosas, conocer a gente tan linda como esta. Así que lo que les voy a proponer es pensar un poco, los chicos me contaban de ustedes, ¿no? de este espacio, de este programa, que la mayoría no son especialistas en comunicación, no trabajan en comunicación, no forman parte de comunicación. Entonces yo me propuse empezar con esta pregunta, que es ¿por qué? ¿Por qué nos importa la comunicación? O podríamos decir, ¿por qué nos debería importar la comunicación? ¿Por qué tenemos este encuentro sobre comunicación? Bueno, fundamentalmente porque la comunicación es una herramienta de transformación. Quienes estamos acá tenemos eh, ideas de liderazgo, queremos transformar el mundo, queremos irrumpir en el debate público, queremos transformar las realidades, las nuestras, de los otros, de las otras. Entonces acá yo vengo toda orgánica a decir, bueno, la comunicación es una herramienta de transformación. ¿Por qué? Por esto que hablábamos recién, y que lo dijo Florencia durante todo este tiempo, la comunicación es un territorio de disputa, porque el mundo es un lugar hostil, es un lugar desigual, las hegemonías del mundo son lugares asimétricos, desiguales, injustos, y si nosotros queremos transformar eso, probablemente la comunicación sea una de las grandes herramientas. Y porque todo lo que hacemos, que seguramente es muy importante, seguramente es muy valioso, seguramente construye o aporta a un mundo menos desigual, menos asimétrico, menos injusto, bueno, va a terminar en el momento que lo contamos. Va a encarnar en el universo de sentidos que circulan en un mundo determinado en el momento que lo contamos. Entonces, tal vez sea el momento de preguntarnos cómo estamos contando todo esto que hacemos. Y un poco para eso estamos acá. Yo me permití este pequeño slide sobre comunicación y género, porque me parece que es un cruce hermoso y alucinante, porque aparte es paradigmático, sobre todo en Argentina, y yo recién cuando la ministra decía, ella decía, pensaba en los liderazgos, ¿no? en las personas que yo admiraba, y se metió un poquito ahí en los consumos culturales, y eso en comunicación lo llamamos representaciones, ¿no? ¿Quiénes son nuestros ídolos de la infancia? ¿Cuáles eran los músicos que amábamos? ¿Quiénes eran los póster? ¿Cuántos póster de mujeres tuvimos en nuestra vida, ¿no? En nuestras infancias? Yo crecí viendo Chiquititas, Rebelde Way, Cris Morena, ¿no? ¿Qué modelos de mujer? ¿Qué modelos de varón? ¿Qué modelo de diversidad? ¿Qué modelos de familia? ¿No? Si tuviéramos, hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Genot, que habla del enunciador legítimo. Si nosotros tuviéramos que pensar, bueno, tenemos que poner una persona para que enuncie algo sin fisuras, ¿cómo lo pensamos? Hoy, al día de hoy, lo pensamos varón, mujer, lo pensamos gordo, flaco, lo pensamos blanco, negro, lo pensamos con pelo largo, con pelo corto. Bueno, ahí está la hegemonía, ¿no? Y después hay algo que también me pareció interesante, lo que decía Florencia sobre tenemos que demostrar, voy a hacer una exégeta, perdón, pero como que este camino no solo construye un mundo mejor, sino que es un camino con menos pobreza, con más inclusión, que es un poco lo que le solíamos decir a las marcas, ¿no? Digo, no estamos pidiendo altruismo. El famoso pinkwashing, que es toda una gran discusión sobre si está bien o está mal. Yo creo que si las marcas hablan más parecido a nosotras es que nosotras estamos cambiando el mundo, pero
tiene que ver con comprender que las audiencias, es decir, las ciudadanías, es decir, los mundos y los universos, están cambiando, y para eso hay que tener un ojo siempre puesto en las audiencias. Simplemente eso sobre comunicación de género. Vamos un poco a ir al inicio de esta cuestión y pensar qué es la comunicación, de qué hablamos cuando hablamos de comunicación. Bueno, la comunicación ante todo es un objeto de estudio, ¿no? Que implica un montón de sentidos atravesados. Nace con la idea de decir, che, todo esto que estamos pensando de diferentes disciplinas, ¿por qué no lo agrupamos? Y lo volvemos un campo propio, que es cada vez más específico, que tiene altísimos niveles de profesionalización, y que nos lleva hasta un lugar en donde la verdad es que hoy es difícil pensar cualquier tipo de organización pública, privada, del tercer sector, política, que no requiera algún tipo de comunicación. Entonces, el campo de comunicación es acumulativo en tanto se nutre de otros campos, se encuentra todo el tiempo con otros campos, es contradictorio porque piensa distinto, porque las personas somos contradictorias y porque los campos semánticos y simbólicos son contradictorios, y sobre todo es pluridisciplinario. ¿Qué es comunicación? También, como decía la ministra, ¿es lo que decimos? Sí, es lo que decimos, pero también es lo que hacemos, es lo que elegimos no hacer, es lo que elegimos no decir, lo que mostramos. En las mujeres es cómo nos vestimos, es como las palabras que usamos, ¿no? También la comunicación es una especie de entelequia, es una palabra que todos decimos todo el tiempo. Nosotros siempre con los compañeros y compañeras que nos dedicamos a esto, cada vez que hay una crisis política decimos, problema de comunicación, ya te siento, ya van a salir todos a decir acá hay un problema de comunicación, y cuando en realidad, en general, acaba nuestro aporte. Los problemas de comunicación suelen ser problemas políticos, no tanto problemas de comunicación, pero es un concepto al que todo el mundo remite, ¿no? Se sabe de lo que habla. No le pasa a un ingeniero que dice, no, acá hubo un problema, no sé ni decir ninguna palabra. Suele ser la culpable de todo, y al mismo tiempo, y esto es paradójico, también es la que resuelve todos los problemas, ¿no? Vamos a esforzarnos en comunicación para subir en las encuestas, por ejemplo. Vamos a ponerle más fichas a comunicación para resolver este problema. Entonces, hay algo que es un concepto lacaniano, pero que después retoma Laclau y demás, que es el de significante vacío, ¿no? Es un significante que diferentes momentos, diferentes sectores, diferentes espacios, lo va llenando de sentido con lo que quiere. ¿Por qué para mí es importante la comunicación? ¿Por qué para mí la comunicación es importante en este momento y en este lugar con todos ustedes? Porque los liderazgos están hechos de relatos. ¿Y por qué no podemos pensar los liderazgos sin los relatos que los atraviesan, que los construyen? Y los liderazgos, como vamos a ver, y los relatos sobre esos liderazgos, exceden por completo a los relatos que nosotros y nosotras hacemos sobre nosotras y nosotros mismos, sino que se atraviesan con otros relatos todo el tiempo, con los que convivimos. Y el relato acá está pensado como una herramienta de construcción de sentido, como un hilo alrededor del cual consolidamos nuestro mensaje. Y que lo que se propone es construir un vínculo de confianza. Y acá a mí me parece algo que es muy importante, es algo con lo que estoy bastante obsesionada últimamente, que hay una idea también de la comunicación, que la comunicación inventa cosas, ¿no? Pasa mucho en política. Pero también pasa en varias cosas. No, eso está todo armado. ¿Vieron en general esta cosa de la mesa del domingo que dicen, no, viste eso, pero eso está todo armado? Yo siempre respondo lo mismo, la gente no actúa tan bien. O sea, buenas actrices y buenos actores hay pocos, y están en la mayoría en la tele, en Hollywood, triunfando en otros espacios. La gente no actúa tan bien. Es muy difícil pensar que alguien pueda hacer algo que es muy diferente a lo que realmente es. ¿Cuál será el trabajo de quienes hacemos comunicación? Tal vez leer, ¿no? Leer y encontrar en esa sedimentación, en esas cuestiones, en esas características sedimentadas de sentido, bueno, ¿qué vamos a levantar? ¿Qué vamos a bajar? Che, tené cuidado que te enojas mucho, tené cuidado que por ahí puteas de más, está bueno cuando contás esto que tiene que ver con lo que sos, pero en general no se inventa, no se construye algo. Hay algunos casos, vamos a evitar los nombres propios, pero que se ven muy claramente cómo se caen después, cómo no se pueden sostener. Es muy difícil que tratemos de construir algo que no existe.
Y a mí me parecía, cuando preparaba esta clase, ¿no? Que ustedes, como futuros tomadores de decisiones, como futuros líderes y lideresas, puedan construir sus propias herramientas para alcanzar sus objetivos. Y en el caso que a mí me compete, por lo que estoy acá, pensar en las herramientas comunicacionales. Hay una frase que yo se la robé a nuestro secretario general del CFI, que me encanta, que es, los futuros líderes no tienen que saber de todo, pero sí tienen que tener la capacidad de entender de todo. Y hay algo que eso te lo dan espacios como estos, ¿no? Poder, esta formación pluridisciplinaria, poder conectarse con diferentes disciplinas y al menos saber cómo funcionan, ¿no? Poder acercarse de una manera para construir la gestión. O sea, en este sentido, la propuesta acá es, bueno, intentemos comprender a la comunicación como un campo que atraviesa todo lo que conocemos y ver desde ese lugar la importancia para la gestión. Y en ese sentido, la confianza para mí es un valor fundamental. Hay dos temas últimamente me están mencionando. Uno es la honestidad, no hay nada que pueda ser muy diferente a lo que efectivamente son. Y el otro es la confianza. La confianza como herramienta de comunicación para mí se ve como en diferentes niveles. Uno de ellos es la construcción de equipos de comunicación fuertes, sólidos, en los que se confíe ese valor específico, ese saber específico en el campo. Y a su vez, yo creo, por ahí me estoy poniendo vieja y escéptica, pero creo que es muy difícil hacer comunicación si no confiamos en los líderes a los que les hacemos comunicación, con los que trabajamos en comunicación política específicamente. Yo no creo que hacer comunicación sea como levantar una pared o como un trabajo técnico que lo pueda hacer en cualquier lado. Yo creo que hay algo de esta observación, de esta empiria en tanto ciencia social, que es clave la construcción de un vínculo de confianza entre los equipos de comunicaciones y los liderazgos, ¿no? Y las conducciones, como decía Florencia. Que no se puede construir sin eso, porque aparte hay algo que, me acuerdo que lo hablamos la vez pasada, que era como, los equipos de comunicación debemos decir la verdad. Y es un problema decirle la verdad muchas veces a la política. En general, la función pública es tan hostil y es tan complicada, y también los liderazgos empresariales, ¿no? Son espacios que tienden a ser rodeados de gente que todo el tiempo le dice que son hermosos, que son brillantes, que son espectaculares, y nosotros le tenemos que poder decir, desde tenés una lechuga en el diente, vas a salir mal en la foto, y si salís mal en la foto porque tienes una lechuga en el diente, yo no puedo hacer nada. O sea, se acabó mi trabajo porque no puedo, hasta te confundiste. No hay que hacer esto. Un protocolo de crisis. ¿De qué manera vamos a salir a comunicar determinadas cosas? ¿No? Es un vínculo muy profundo, que requiere, yo esto es una cosa que estoy empezando a pensar ahora, en los últimos años, vínculos de confianza. Si tuviéramos que hacer un repaso muy veloz sobre, bueno, ¿por qué la comunicación nos importa? ¿Qué es lo que tendríamos que pensar cuando pensamos en comunicación? Yo pensé esto como una especie de ping-pong, como, bueno, un checklist de las cuestiones de comunicación, que hay que pensar, lo primero que tenemos que pensar es qué queremos decir. ¿Estamos comunicando la gestión o estamos haciendo una campaña? Ahí hay una diferencia fundamental. Tenemos que saber, porque sobre todo se va a construir un contrato de lectura diferente con nuestras audiencias. ¿Quién habla? ¿A quién le estamos hablando? ¿Y quién habla? Eso es importante. También hay algo en comunicación política y en comunicación de gobierno que suele ser a veces muy confuso, que es cuando hablan las instituciones o hablan las personas. Es algo que deberíamos tener en cuenta eso a la hora de comunicar. ¿A quién le hablamos? ¿Cómo son nuestras audiencias? Recién Florencia decía, bueno, le hablamos a los que están convencidos, o le hablamos a los que más o menos no están convencidos, o le hablamos a todos y todas. Entonces, ¿qué elijo? ¿Sostener el umbral de mis palabras que construyen la lucha o abrazar a las audiencias que todavía no están convencidas? Cuando hablamos, eso en comunicación le decimos subirse a la conversación, saber de lo que está hablando el mundo. Yo no puedo hablar aislada, no puedo, por más que a mí me parezca que lo más importante que tengo para contar es esta acción que yo acabo de hacer, que siento que le va a cambiar el mundo, la vida a las personas, bueno, hay que ver, qué sé yo. Iba a decir una barbaridad, pero
no me acuerdo, bueno, si se murió Mirta Legrand, bueno, probablemente no tenga que hablar de eso, porque está todo el mundo hablando de otra cosa, ¿no? Entonces hay algo de atención. ¿Murió? No, no, no. Ah, ok. No, pensé que Le me estaba puse como quedando ejemplo, afuera, no me perdón, acordé de ninguna perdón. otra. No, 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 no. Por Ah, Dios. Así pero nacen las fake news. lo Ahora digas están con esa todos los liviandad. conservadores. No, va. Perdón la interrupción, pero dije, me perdí No, entre es que lo pensé, Perdón. traté de acordarme alguno que haya pasado y no me acordé y me vino Mirta Legrand a la mente. Pero vamos a decir, si se casa Mirta Legrand, que es más lindo. Si hoy se casa, mañana dice Mirta Legrand me caso, imagínense. Bueno, che, ahí tenemos que saber, el mundo está hablando de otra cosa, en las oficinas están hablando de otra cosa, en el almuerzo, en la cena familiar están hablando de otra cosa. Por más que lo que yo haga para mí sea lo más importante del mundo, tal vez no sea el momento. Y ni hablar, cuando si lo que estamos hablando es algo que tiene que ver con nuestro universo, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, si está pasando una crisis de gobierno por alguna razón, por ejemplo, qué sé yo, se dispara el dólar a 1.000.000. Y bueno, no voy a contar mi reunión con determinado referente porque hay algo de estar desconectado que es un problema muy grave, ¿no? No estar vinculado con la conversación. ¿Y dónde estamos hablando? Hay espacios donde emitimos directamente, es decir, nosotros decimos, tiramos un mensaje al universo, y otros momentos en donde estamos habilitando la conversación. Muy rápidamente, ¿cómo decimos lo que decimos? Acá hay un concepto que es clave, que tiene libros, carreras enteras, posgrados y maestrías, pero yo lo voy a explicar en un segundo, que es la economía de la atención. ¿Qué significa esto? Esto que está pasando ahora. Yo ahora les estoy pidiendo a ustedes lo más preciado que tienen, que es su tiempo, que es su atención. Y estoy peleando a este tiempo, encima que estoy tras una pantalla, ¿contra qué? Contra los celulares, contra las cosas que están leyendo, por ahí tienen la tele prendida de fondo, por ahí está la radio, por ahí llega alguien y abre la puerta y les cuenta algo, por ahí se pusieron a mandar el mensaje de Mirta Legrand y se abrieron otras conversaciones. Entonces yo estoy disputando este momento con un montón de estímulos, ¿no? Y esto es una novedad de esta época. 2.0, 3.0, 4.0, 10.0. Estamos interpelados y atravesados por una cantidad de estímulos que nos están pidiendo nuestra atención todo el tiempo, y nosotros y nosotras cuando queremos comunicar le estamos pidiendo que nos presten atención. Es decir, le estamos pidiendo el más importante de los valores que hoy tienen las personas, porque a pesar de que avanzamos mucho en tecnología, avanzamos mucho en economía, avanzamos mucho en todo, en lo que no pudimos resolver de ninguna manera es que el día tenga 24 horas. Y que esas 24 horas algunas las usemos para dormir, y algunas las usemos para trabajar. Y algunas las usemos para, qué sé yo, amar, tener el corazón roto, que nos pasen cosas, ¿no? Que haya momentos en que no queremos saber nada, queremos prender la tele y ver alguna serie. Bueno, en ese contexto la comunicación viene a disputar esa economía de la atención, que hay algunos exagerados que llaman la tercera guerra, ¿no? La guerra definitiva va a ser la guerra por la atención. Bueno, hay una herramienta para disputar esta guerra de la economía de la atención, que es el storytelling, que es una herramienta comunicacional que básicamente se basa en contar historias, y se basa en una idea de que nosotros estamos rodeados de historias, y que las historias nos construyen. Y además, las historias nos permiten conectar con la emotividad del auditorio, y que tal vez esa emotividad sea un camino para convertir la atención en interés. Yo les traje este videito que es muy chiquito, pero él lo cuenta mejor que yo. Escuchen. So you have to ask yourself, do you think human creativity matters? Well, most people don't spend a lot of time thinking about poetry, right? They have a life to live, and they're not really that concerned with Allen Ginsberg's poems or anybody's poems until their father dies. They go to a funeral, you lose a child, somebody breaks your heart, they don't love you anymore. And all of a sudden, you're desperate for making sense out of this life. And has anybody ever felt this bad before? How did they come out of this cloud? Or the inverse, something great. You meet somebody and your heart explodes. You love them so much you can't even see straight. You know, you're dizzy. Did anybody feel like this before? What is happening to me? And that's
when art's not a luxury, it's actually sustenance. We need it. Bueno, él lo explica mucho más lindo que yo. Es la idea de que en realidad estamos atravesados por relatos, ¿no? Somos historias, las historias le dan sentido a nuestra vida. Entonces tal vez sea este un camino para disputar la economía de la atención, para pensar de qué manera podemos conectar a través de nuestra historia, que es lo que nosotros ponemos a disposición como audiencia, con las historias que nos atraviesan, ¿no? Y ahí podemos pensar lo que nos conmueve, lo que nos gusta, lo que nos hace reír. ¿Por qué será que nos hace reír, que nos conmueve, que nos gusta? Probablemente porque se conecta con algo de nuestra fibra, con eso que somos como audiencia, ¿no? Que conectamos. Y el vínculo entre lo que decimos y las audiencias es un vínculo histórico muy largo, que en el campo de la comunicación se estudió muchísimo, es lo que se llama estudio sobre los efectos, ¿no? Esta idea tal vez les suena si yo les digo aguja hipodérmica. En los estudios de comunicación, muy breve les digo esto, antes había, o esta idea que los medios de comunicación inoculan un mensaje en la mente de las personas, y las personas entonces automáticamente piensan y hacen en función de esto. Bueno, ese concepto se fue trabajando, y cada vez descubrimos más que las audiencias ponen a disposición y sus propias historias, lo que les pasa, lo que les interpela. Y siempre que pensamos en a quién le vamos a hablar, también es importante que sepamos que estamos construyendo un recorte, ¿no? Que estamos, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, que es un poco lo que decía Florencia recién, ¿a quién le queremos hablar? ¿Cuál es lo que...? Y no todos los mensajes son para todos, pero que nosotros tengamos de base ese recorte va a ayudar a la construcción del mensaje que hagamos. Y esto que decíamos recién, saber que las audiencias se apropian de nuestros mensajes y los resignifican. El mejor ejemplo de esto son los memes, ¿no? Los memes cuando uno no quiere, me acuerdo, hace poco salió una comunicación de la OIT sobre trabajo infantil, no sé si alguno lo vio, pero que después estuvo lleno de memes porque era un pibe, creo que lavando los platos o colgando la ropa, no importa. Y bueno, y la OIT tuvo que salir a pedir disculpas y decir que tal vez la imagen fue distorsionada, que no... ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Se chocó con la experiencia propia de cada uno de nosotros y nosotras en nuestro hogar, y eso se resignificó. Es decir, esto es importante que lo sepamos, no todo lo que decimos va a ser tomado como nosotros lo estamos pensando. Para eso es muy importante lo que decíamos antes, estar al tanto de la conversación, estudiar, trabajar con profesionales, pensar en los campos de sentido. Y eso al mismo tiempo nos lleva a pensar en el cuándo hablamos. No es lo mismo decir algo hoy que decirlo dentro de 3 semanas. Santa Fe está en las puertas de un proceso electoral inminente. Bueno, lo que digamos hoy no es lo mismo que lo que podemos decir en 2 semanas. O lo que pudimos haber dicho hace 2 meses, ¿no? El agenda setting y el framing son 2 conceptos muy específicos de la comunicación, pero que básicamente trabaja sobre cuáles son los temas que definen a un momento histórico determinado, un contexto social determinado, y el framing trabaja en el encuadre, ¿no? Que tiene que ver con el contrato de lectura, que es muy fácil de explicar en los medios de comunicación, ¿no? Yo si veo La Nación Más, estoy asumiendo un lugar de enunciación, un contrato de lectura, que no va a ser el mismo que si veo, no sé, C5N, ¿no? El encuadre, el framing, también construyen espacios y momentos de enunciación. Y después pensar en el dónde hablamos, ¿no? Es lo mismo que yo haga un discurso en una plaza o que trabaje las redes. Las redes son espacios pulcros, limpios y neutrales, de ninguna manera, ¿no? Es un entorno social. En las redes lo que tenemos es el usuario que también produce, lo que se llama el prosumidor. Y después está esta característica de la inmediatez, que hace que el control sea relativo. Porque hay un componente, aparte que es un poco misterioso. Uno tiene diferentes mediciones, pero de golpe hay un tema que explota y otros temas que no, y tiene que ver con la agenda, con el momento, con que por ahí algún influencer lo levantó y de golpe explotó. Entonces, lo más problemático en términos de comunicación política y redes sociales es la gestión de las crisis, que de golpe explotan y empiezan a tomar, y lo que suele pasar es que el político o el líder
o las conducciones desaparecen, se callan, entonces son hablados. Entonces hay una cosa importante a trabajar, que no resuelve el problema, pero por ahí lo ayuda, es, bueno, protocolos. Yo me acuerdo, en el Ministerio nosotros habíamos hecho un protocolo de femicidios. Bueno, frente a un femicidio, que suelen ser momentos en donde aparte las audiencias, las ciudadanías, requieren mucho una respuesta, ¿no? Y ahí hay un debate con la política en muchos casos que es, bueno, pero yo no tengo nada que ver. Bueno, pero no importa. Si sos un líder, si sos una conducción, la gente necesita escucharte. Necesita que vos le digas que estás trabajando, aunque sea, digo, ¿vieron cuando un bebé te pide atención y vos, un niño o niña te pide atención y vos no podés? No, pero por ahí en un momento le decís, espérame, termino esto y estoy con vos. Eso es la gestión de crisis, ¿no? Es decirle a nuestras audiencias, che, estoy trabajando, estoy pensando, estoy yendo a ver a cualquier lado, ¿no? Digo, pensar en cuáles son los protocolos de crisis para no construir universos de ansiedad colectiva, que es lo peor que nos puede pasar en términos de comunicación. Otro ejemplo que les traje. Ella es la primera ministra de Finlandia. Es esta, ¿no? Que pasa ella bailando con sus amigas, tomando alcohol. Presidente en ejercicio. Y entonces, primera acción de comunicación de crisis, ella sale a hablar y lo hace muy bien de esta manera. Pääministeri Sanna Marin. Nämä videot on yksityisiä, ne on kuvattu yksityisissä tiloissa. Olen harmissani siitä, että nämä ovat levinneet julkisuuteen. Kyse on ollut siitä, että olen ollut viettämässä kavereiden kanssa iltaa, juhlinut railakkaastikin kyllä, tanssinut ja laulanut. Käytettiinkö näissä tilanteissa päihteitä? Alkoholia kyllä. Ei huumeita. No ei ainakaan minun tietääkseni. Näillä videoilla puhutaan jauhojengistä. Osaatteko kertoa, mikä se on? En osaa kertoa, en tiedä siitä mitään. Onko vielä jotain muita videoita kenties, jolla teitä mahdollisesti on ehkä kiristetty? Ei minua ole kiristetty millään videoilla, ei näilläkään videoilla. Nämä ovat yksityisiä videoita ja niitä ei ole tarkoitettu julkisuuteen. Missä ne on kuvattu? Milloin ne on kuvattu ja kuka ne on kuvannut? Nämä on kuvattu kesällä ja ne on yksityisasunnoissa kuvattu, en kommentoi tietenkään kenen kotona bueno, nämä on que vemos olleet. acá un montón de cosas, ¿no? Primero la filtración de un video privado, es decir, algo que irrumpe, que nadie lo espera, que aparece y que rápidamente por el morbo, ¿no? Toma sentido público inmediatamente. Acá lo que vemos es una preparación. Yo no tengo pruebas ni tampoco dudas de que esta persona fue preparada para este encuentro con la prensa, ¿no? Tenía una categoría de preguntas y de respuestas preparadas y sabía exactamente qué responder en qué momento. Primera parte, ¿no? Una salida, una preparación profesional por fuera del instinto, ¿no? Digo, con equipos profesionales de una categoría de respuestas de posibilidades de cosas que pueden pasar. Pero después pasa algo, y a mí es por lo que este caso me parece espectacular, que tiene que ver con la idea de la conversación. Bueno, probablemente, vamos a hacer un ejercicio de reflexión porque no lo sabemos, pero probablemente el equipo de Sanna Marin se hizo esta pregunta y entendió que gran parte de lo que le estaba pasando era por su doble pecado original de ser mujer y ser joven. Y probablemente había un pecado anterior que era que se estaba divirtiendo. Era mujer, era joven, se estaba divirtiendo, y pensaron que tal vez ahí había algo para subirse a la conversación. Y apareció esta campaña, que empezó a ser mujeres, todo el mundo, grabándose bailando.
general eran posteos acompañados por todos los logros profesionales de esas mujeres y contando por qué también a veces bailaban, ¿no? Digo, ¿sabemos si esto fue promovido por el equipo de comunicación de la primera ministra de Finlandia? Por supuesto que no. Yo me juego toda la plata que tengo que sí. Estoy segura que sí, que tal vez hubo, pero ahora, ¿sirve como respuesta preparada? No, si no estuviera asentada sobre un campo simbólico que es que las mujeres sabemos que no podemos darnos algunos lujos, que como decíamos al principio de la conversación con Florencia, partimos de este doble pecado mortal que es ser joven y ser mujer, y encima divertirse. Entonces, sobre ese sentido, sobre ese ejercicio de escucha de las audiencias, sobre ese sentido de escucha de los universos sociales, pudieron construir una campaña que derivó en este posteo que está acá al lado, que es Hillary Clinton, contando cómo se puso a bailar después de una reunión de secretarías de Estado, y aparte hacen esto que los yanquis son espectaculares como para construir eslogans, que aparece esta idea de Keep Dancing, Sana Martín, que es hermoso aparte, es como un eslogan que envidiaría cualquier equipo de comunicación, pero me parece que la clave, haya sido o no orgánico o construido, la clave es que se asienta sobre algo que sentimos, sobre una verdad, sobre algo que pasa efectivamente en los universos, en los cuerpos de las mujeres, y su quehacer profesional, ¿no? Esto que decía Florencia hace un rato de, bueno, nosotras tenemos que explicar los éxitos y después explicar y los varones tienen que explicar los fracasos, explicar cómo nos vestimos, y digo, en esta idea, las mujeres vivimos con esa certeza, lo sabemos, seamos feministas, no seamos feministas, lo sabemos. ¿Y qué se hizo acá? Una campaña, una construcción, es un caso espectacular porque construyen de la crisis una fortaleza, y dan vuelta la historia a partir de una pieza de comunicación basados en un sentido social sedimentado. Esto para mí es perfecto. Y decíamos, cuando pensamos en este encuentro, decíamos, bueno, más allá de que no hay tal vez equipos especialistas en comunicación, pero sí hay personas que se van a tener futuros líderes y lideresas que van a tener que vincularse con los equipos de comunicación. Para eso era también interesante esta idea de entender. Pero también, un poco hablando con Fede y con Flor, el otro día pensamos de qué manera la comunicación y contar historias sirve también para la vida, para las construcciones, para las trayectorias, ¿no? Entonces, pensamos como una serie de tips sobre, muy brevemente sobre esto, se hacen también carreras, posgrados, o encuentros solo sobre esto, pero digo, cuando nosotros tenemos que contar algo, un proyecto, ¿no? Un proyecto de ley, un proyecto de transformación, un proyecto político, un proyecto laboral, cuando tenemos que captar la atención de la audiencia que recortamos, que definamos, que por ahí es un directorio, por ahí es una sola persona, por ahí, bueno, ¿qué tips, qué cosas yo pensé que les podía dejar como claves de lectura a futuro, o como para al menos, yo lo que les propongo, si yo me voy de este encuentro con ustedes, haciéndose estas preguntas antes de hacer algún tipo de intervención pública, bueno, habremos ganado todos y todas. Lo primero que decíamos es esta idea de definir objetivo y audiencia, ¿no? ¿A quién le voy a hablar? Hay veces que yo solamente necesito que me escuche una sola persona. Y hay veces que necesito que me escuchen 10, y hay veces que necesito que me escuchen 1000, y hay veces que necesito que me escuchen 40 millones, ¿no? Entonces, lo primero es definir a quién le quiero hablar y qué quiero lograr. Quiero que me aprueben, quiero que me digan que sí, quiero que me digan que no, quiero que me digan que siga adelante. Lo primero que hay que definir es eso. Después, esto es un tip que yo les voy a dar, y les prometo que les va a servir para toda la vida. Siempre que hablen, hagan cualquier intervención pública, tengan claro el inicio y el final. Y si es posible, ensáyenlos. Mírense al espejo, díganlo mientras se duchan, grábense con el celular, sepan cuándo van a empezar y cómo van a empezar, que es el primer golpe de efecto sobre las audiencias,
y cómo van a terminar, que el final tienen que saber que es el sabor que se quedan, es con lo último que se va a quedar su audiencia. Si yo dije todo el tiempo una cosa, pero termino con otra, es probable que después lo que recuerden sea lo otro. Una historia viene a contar, en este caso, una solución. Yo les vengo a contar una historia porque vengo a traer una solución. Entonces tengo que describir cuál es el problema. ¿Y por qué esto que estoy contando resuelve ese problema? Los diagnósticos solos en general no son eficientes, ¿no? Si no doy al mismo tiempo que ese diagnóstico la posibilidad de resolverlo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y por qué aquello que yo vengo a intervenir, mi discurso, o mi proyecto, o lo que sea, construye una solución. Y esto para mí es muy importante, que es vincularse con el aquí y el ahora. No deberíamos poder decir lo mismo en cualquier momento y en cualquier lugar. El interés y las razones para lo que estamos diciendo importe también tiene que ver con el aquí y el ahora. Y ahí hay algunos truquitos que tienen que ver con tomar cosas que pasaron, mirar a los ojos, pensar en específicamente el problema, y más allá de los truquitos, conectarnos, darnos el espacio, el lugar para pensar dónde estamos, qué estamos, hacerte esas 3 preguntas previas a la hora de transmitir y pensar de contar los proyectos, suelen construir ese aquí y ahora, que hace del momento que estoy contando esta historia un momento único e irrepetible, y que trabaja la efectividad desde ese lugar. Y para ir terminando, pensar en, bueno, en por qué hablamos, ¿no? Pensamos dónde, cuándo, cómo, y por qué, por qué, por qué nos queremos comunicar. Bueno, un poco lo que estuvimos diciendo todo este tiempo, nos comunicamos porque habitamos un mundo social de sentido, y porque ese mundo social de sentido es un mundo en disputas, y porque en esa disputa nosotros no somos neutrales, tenemos una posición, y esa posición es la que consideramos que construye mundos mejores, más justos, más simétricos, o lo que queramos que en ese mundo social de sentido, en esas disputas, se construye el lenguaje, ¿no? Cómo decimos lo que decimos, porque la producción de sentidos es siempre social, ¿no? Si yo pienso los sentidos de las cosas, bueno, varían según la historia, los contextos, las personas, las palabras, ¿no? Esto es súper fácil de pensar en términos de consumos culturales. Si nosotros vemos hoy una película del medio Porcel, nos agarramos la cabeza, nos parece como increíble que, ni te digo Tinelli hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Los sentidos de las cosas fluyen en función de los contextos históricos sociales, y por eso pasa que nos reímos de cosas parecidas, nos conmueven algunas historias, nos encontramos en sentimientos colectivos. Ese famoso 3 de junio de 2015 que mencionábamos hace un rato, fue un momento donde todas las mujeres empezamos a decir, che, pará, porque a mí también me pasa esto. Che, y a mí también. Y de golpe, y a mí también. Y eso de golpe fue una ebullición de un sentido colectivo que construyó significantes sobre los cuales se cambiaron los sentidos de todas las cosas. Hubo un caso, todos los que están acá son muy jóvenes, pero yo también soy hija de los 90, y de los 80, pero me acuerdo, hubo un caso muy paradigmático que fue un programa de Francella, que tenía un sketch con Julieta Prandi, que ella era menor de edad, era compañerita de colegio de la hija, y era un vínculo hipersexualizado entre el papá de la nena y la niña. Y que había sido un éxito rotundo, Telefe, Horario Central, el canal de la familia, ninguna pregunta alrededor de eso. Y muy poquitos años después se repitió, pero en el medio pasó 2015. Pasó el Ni Una Menos, y le cambió el sentido a todo. Y cuando lo repusieron en una lógica circular de los canales de televisión, bueno, latas, ¿no? Eso se llama latas en televisión, esta lata, casado con hijos, ¿no? De golpe fue un escándalo nacional. ¿Cómo podía ser que en televisión abierta se esté pasando un programa donde un adulto acosa a una niña con traje escolar? Bueno, ¿qué había pasado? Había pasado el mundo social de sentido. Había habido el caso de Ni Una Menos, es muy útil para el análisis porque fue muy extremo, ¿no? En general los cambios de sentido suelen ser más difusos,
lentos, pero eso es un caso lindo para el estudio porque trastocó todos los sentidos. Entonces, ese momento, lo epocal, construye sentidos en un determinado momento. Y acá venimos a las representaciones, que un poco ya lo hablamos, ¿no? Que es, yo les decía, bueno, yo soy hija de Cris Morena, ¿no? Crecí con los consumos de Cris Morena, entonces el otro día hubo un chiste muy divertido de Miguel Granados que decía, cuando estaba, decía, bueno, vos te creés que, no sé, súper amolado, que no sé qué, y en un momento dice que todos los adoptados son rubios, como el Rincón de Luz, ¿no? Esta idea de las construcciones colectivas alrededor, y yo en una época en estas clases pasábamos videos de Rebelde Way, y les digo, no lo podemos creer, lo ponemos ahora y no lo podemos creer, y por lo menos en los que tenemos más o menos rondando los 40, fue parte de nuestra educación sentimental, y eso construía no solo a lo que veíamos, sino a lo que aspirábamos, las mujeres que queríamos ser, los varones que queríamos ser, los universos de posibilidades de nuestras trayectorias vitales. ¿Qué podíamos soñar? La ropa que nos queríamos poner. Y me parece que el concepto de representaciones nos invita a pensar cuán costoso es soñar por fuera de las representaciones. Cuán costoso es para aquellas trayectorias de vida que se proponen por fuera de estas representaciones. Cuán doloroso puede llegar a ser ese camino. Cuánto trabajo debemos hacer para abrazar esas otras trayectorias, ¿no? Y a mí me parece que en política, y fundamentalmente en la vida, todo el tiempo estamos disputando representaciones, ¿no? Todo el tiempo estamos invitando a pensar qué es la maternidad. Recién Florencia, yo me anoté, hablaba de varones y mujeres, ¿no? La idea de lo público y lo privado. Las mujeres en la casa, en lo privado, en lo personal, en lo maternal, los varones en el espacio público, en los debates, en las grandes intervenciones, en los liderazgos trascendentales, ¿no? Bueno, a eso vinimos, y en eso la comunicación tiene un valor trascendental, ¿no? En disputar representaciones. A mí me gusta pensarlo así aparte, pensar la comunicación como una herramienta para disputar representaciones, que es lo mismo que decir que es una herramienta para cambiar el mundo. Y después también, acá me aproveché un poco del tema de hoy, digo, no hablamos sobre la nada, ¿no? Sino que hablamos sobre campos diseminados de sentido, lo acabamos de decir. Bueno, los pañuelos en Argentina tienen un valor, decimos todo con pañuelos. Somos un país que dice las cosas con pañuelo, que las abuelas de Plaza Mayo se pusieron pañuelo blanco, que las mujeres se pusieron pañuelo verde cuando salieron a disputar la legalización de la interrupción voluntaria de embarazo, que después los protectores de animales se ponen otro pañuelo de otro color, ¿no? Bueno, viene un extraterrestre, ¿qué te dice? ¿Por qué esta gente habla con pañuelos todo el tiempo? Bueno, los pañuelos construyen un sentido en nuestra vida, en nuestro país, en este espacio. Y es bien interesante cuando empezamos a ver que, por ejemplo, el pañuelo verde construye un símbolo que después atraviesa las naciones, ¿no? Y empieza a aparecer esa idea de un símbolo, cuando un signo se transforma en un símbolo. Entonces, y ahora sí, para finalizar, se lo juro, igual lo hice en tiempo récord, creo. ¿Por qué nos importa la comunicación? Ante todo, para nosotros y nosotras, para ustedes, futuros líderes de esta nación, bueno, es un deber, no es una opción. Comunicar es un deber. Sobre todo para la gestión pública, parte de gestionar es contar lo que gestionamos. Parte de gestionar es rendir cuentas. Es un derecho de la ciudadanía estar informado. Y nosotros lo tenemos que tomar desde esa seriedad. Las gestiones deben contar lo que hacen y lo que no hacen y por qué lo hacen. Después de eso, bueno, es también una herramienta para construir los consensos para los cuales se requieren los debates públicos, ¿no? Para cualquier debate público hace falta construir consensos, símbolos, espacios, pisos de debate, ¿no? Lo que decíamos al principio. Y sobre todas las cosas, en una sociedad democrática, la comunicación es un derecho, no es una opción. No es una opción, es un derecho. Y lo voy a volver a repetir. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental. Después de eso, también, ¿por qué comunicamos? Porque es una oportunidad.
porque es una herramienta para disputar poder, y porque la política lo que busca es hacerlo. Porque queremos que lo que hacemos llegue y se enteren y sepan, y que nuestros mensajes puedan acercarse a la ciudadanía, hacia las poblaciones y a las audiencias. Porque es una herramienta eficaz para dar las batallas simbólicas que queremos dar. Por lo que ya dijimos, vivimos rodeados de estímulos que nos piden nuestra atención, y si no comprendemos y abrazamos la dimensión de la comunicación, probablemente perdamos oportunidades y probablemente tengamos algo muy importante para decir. Y no seamos escuchados porque no atendemos a la dimensión de la comunicación. Por ahí lo que tengamos para decir es trascendental, pero si no construimos o aprendemos o depositamos en equipos que sepan las herramientas de comunicación para hacer llegar nuestros mensajes, probablemente el mundo, el universo, se pierda de eso hermoso que tenemos para dar, porque no lo supimos comunicar. Y sobre todas las cosas, porque no hay escapatoria, porque no hay ninguna chance de no comunicar. No es una opción no comunicar, nunca lo fue y no lo es ahora menos que nunca. Y cuando nosotros decidimos no decir nada de algo, cuando decidimos no relatar, somos relatados. Otras personas, espacios, otros universos relatan por nosotros. Entonces, finalmente la decisión es hablar o ser hablados. Y en política, yo diría en la vida, yo diría en cualquier espacio, ceder la palabra es un privilegio que yo les recomendaría que no se den nunca, que nunca cedan la palabra de aquello que tienen para decir. Entonces, para cerrar, cerramos con eso: no comunicar no existe, tenemos una obligación ciudadana, pero sobre todas las cosas, una oportunidad para transformar los espacios de los que formamos parte. Terminé. Muchas gracias. Bueno, excelente, André. Muchísimas gracias por esta presentación, por la pasión también que le pones a esto. Claramente predicás con el ejemplo lo que decís. También agradecerle, bueno, a nuestra ministra, a Flor Marinaro, que estuvo siguiendo ahí también la presentación, muy atenta y buenísimo lo que se pudo dar acá, ¿no? Este cruce, este intercambio, era un poco la propuesta de hoy, generar algo un tanto más descontracturado y poner en práctica también esto que decimos. Y bueno, nada, como... Yo quisiera, Fede... Eso, Flor. Perdón, Dale. Flor, si querés también tener la oportunidad o de preguntarle a Andrea algo o de comentar algo sobre lo que Andrea, digamos, haya dicho, que nos abrió un nuevo panorama también sobre la comunicación en la gestión, la comunicación en una campaña, la comunicación de gobierno, que también debe tener como toda su complejidad. Nada, tenés el espacio también para hacerlo. No, un poco pensaba en esto, en la disociación y en la disputa constante entre lo que la política quiere comunicar y lo que la técnica de comunicación nos puede ofrecer. Y me parece que un poco, ella habló de la gestión de las crisis, del ejemplo de la presidenta, pero creo que el gran debate que tenemos en los espacios de conducción tiene que ver con eso, esa gran discusión, ¿no? De querer decir todo, y hoy la comunicación también en el mundo de redes sociales, en el mundo de la televisión ha cambiado y la política está como muy disociada en ese sentido. Sí, mi respuesta sería re. No, me parece que, por eso, ¿sabés que yo este último tiempo estoy pensando en esta idea de la confianza? Porque me parece que ahí hay una tensión que es constante entre los equipos de comunicación que quieren dar mensajes chiquitos, efectivos, hermosos, cuidados, y la gestión política que dice, no me importa lo que vos me decís, yo esto lo tengo que contar porque es re importante. Por eso me parece importante
los vínculos de confianza. Los mejores líderes con los que trabajé en mi vida fueron los que me pudieron decir, ¿sabes qué? Yo te creo todo, todo lo que vos me decís sí, pero esto yo lo quiero contar así. Y créeme a mí que esto es importante. Y ese es el momento donde yo digo, che, yo en este chabón, en esta chabona, confío de manera tal de soltar mi librito, ¿no? Porque es lo que nos dicen todo el tiempo los políticos y las políticas, che, todo bien con tu librito. Y al mismo tiempo, tener la confianza para poder decirle a los equipos de conducción, che, esto está mal, yo sé que vos querés salir a decir esto, yo sé que vos tenés la necesidad de aclarar un montón de otras. Pasa mucho con la gestión de crisis, ¿no? Que hay algo que es natural, que es deslindarse, ¿no? Tipo, tratar de demostrar que uno no tiene nada que ver. Y en general desde comunicación solemos decir, es re importante lo que a vos te pasa en términos personales, pero es mucho más importante lo que le está pasando a la ciudadanía. Entonces, bueno, las conducciones son espacios, para hacer conducción hay una necesidad de ego que es necesaria, no se puede conducir de otra manera, y tal vez nuestro trabajo sea gestionarlo de esa manera. Y entonces en muchos casos, las mejores también conducciones con las que yo trabajé son las que dicen, bueno, vamos por ahí, ¿no? Esa conversación franca entre los equipos y las conducciones, para mí son la clave. Y después esto otro que es, bueno, no querer construir cosas que no son. Pasa mucho en campaña ahora, ¿no? Que hay es como Instagram, ¿no? Hay un matiz en donde son todos un poco iguales, y hacen todos un poco lo mismo, y dicen todos, tiene sus 5 herramientas, y cuando de golpe aparece uno medianamente auténtico, que vos rascás y decís, che, acá hay algo verdadero, rompe todo. Porque ahí te das cuenta que las herramientas tienen un límite, que son las personas, los humanos que las encarnan, y ahí se construye. Pero por eso para mí como que el vínculo fundamental es la atención. Y estaba leyendo, perdón, esto que decían de las maternidades y el concepto de maternidad, que yo creo que es un gran concepto para entrar al mundo, y es un universo súper, súper complejo. Y me parece que tal vez los feminismos se están pasando de... hay algo, hubo que trabajar mucho en la dimensión del deseo, ¿no? de la disputa por los cuerpos y demás, y ahora también la ley de los 1000 días, ¿no? También abrazar si nosotras decimos todo el tiempo la maternidad será deseada o no será, bueno, era muy importante abrazar a todas aquellas mujeres que no eran permitidas, que no tenían permitido la decisión sobre sus propios cuerpos, pero también ahora se vuelve como muy fundamental abrazar ese deseo de maternar, ¿no? De construir y de hacer. Me parece como un paso que dieron que me parece muy valorable, muy lindo. Nada, lo digo como... Ahí yo también, una sola cosita y termino. Pensaba en estos perfiles de las mujeres en los términos de comunicación, que parece en la vida pública, pero en la comunicación política también sucede, en esta que hay mujeres que sí, mujeres que no. Mujeres que sí, digo, las mujeres, un estereotipo de Soledad Acuña, la ministra de Educación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digo, que está en la cartera de educación, es mamá de un niño con síndrome de Down, y eso es muy aprovechado por la comunicación política, para poner en el rol de las mujeres que sí. En cambio, una mujer que no es madre, que no es heterosexual, que no tiene una familia más hegemónica, no es una mujer que sí, ¿no? Eso también se construye mucho perfil desde la comunicación y no desde la política. Absolutamente. Pasa lo mismo con las víctimas. Las buenas víctimas y las malas víctimas, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la fanática de los boliches o la... Bueno. Sí, tal cual. Sí. Y la niña que iba a la escuela. Exactamente. Sí, absolutamente. Yo escuchaba ayer, digamos en términos de juventudes, o anteayer, un video de Ofelia Fernández, que un poco representa la voz joven de alguna manera, y ella en radio decía algo así como, tengo ganas que la gente hable de nuestras necesidades sin que me hablen como idiota o en un TikTok necesariamente señalando los problemas, sino que simplemente hablen de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de los derechos, sin hacer como una espectacularización
en términos de redes, etcétera, que es un poco esto que mencionabas vos, André, de que al final uno entra a Instagram y son todos más o menos parecidos, pero a la vez, si te quedás afuera, ¿no? Digo, como esa, digamos, ese debate interno de si lo haces o no, y te quedás afuera de toda esa estrategia comunicacional. Eso. Totalmente, totalmente. Hay algo de, Ofelia trabajó mucho con el tema, por ejemplo, del alquiler, del derecho a la vivienda, que de golpe, eso fue bien interesante lo que pasó ahí, porque también hay otra cosa que es un poco lo que decía Florencia, que las mujeres hablamos solo de cosas de mujeres. O sea, hablamos de maternidad, hablamos o la escuela como, o sea, una ministra de educación como un desenlace natural de nuestra función social, que es básicamente educar o asistir, ¿no? Entonces, en ese sentido está bueno cuando se irrumpe en los temas, en lo que decíamos, económicos, sociales, políticos, ¿no? Y fue bien interesante lo que pasó con el derecho a la vivienda, porque obligó al resto del espectro político a hablar del tema y a poder tomar decisiones, ¿no? Digo, la potencia de poner en palabras desde un lugar privilegiado, ¿no? Una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, una mina con mucha capacidad de llegada, pero de eso hablamos cuando hablamos de los temas en disputas, ¿no? Y me parece, y ahí yo coincido con Florencia, que tal vez el gran desafío de las voces de mujeres y disidencias sea, no me gusta el concepto de disidencias, mujeres y diversidades, sea romper las paredes de cristal, ¿no? Romper las trayectorias de cristal, ¿no? Los laberintos de cristal, me acuerdo que nosotros en una época le decíamos, y empezar también a hablar de otras temáticas. Y no ceder espacios, que para mí también es otro tema, no ceder significantes, ¿no? De la misma manera que se ceden los colores, por ejemplo, y colores que ya están absolutamente, bueno, no ceder temas. Para mí la maternidad es uno de los grandes temas a no ceder desde los espacios nuestros más militantes, desde la perspectiva de género. Abrazar el deseo en todas sus formas es no entregarles significantes, ¿no? No entregar significantes, sobre todo a los avances de la derecha. Bien, bueno, nada, hasta acá llegamos. La verdad que es un lujo que estemos todos 8-5, estemos acá conectados todavía, así que muchísimas gracias Andrea, muchísimas gracias Flor, como siempre por el tiempo, que sabemos que es escaso, más en tiempos de campaña, así que muchísimas gracias, ojalá haya otra oportunidad para encontrarnos de vuelta, y al resto, bueno, les vamos a estar enviando las novedades sobre las fechas. Fede, ¿algo más para cerrar? Nada, fenomenal, creo que objetivo cumplido, como nos dio ese tip André del inicio y del cierre, y con dejar un sabor al final. Yo quisiera que André y Flor, en este minuto final, hagan ese cierre cada una, ¿sí? Y le dejen un mensaje al grupo. Yo soy muy orgánica, así que se lo voy a dejar a la ministra como corresponde, porque ante todo orgánica y vertical, así que se lo dejo a la ministra. Yo digo simplemente muchísimas gracias. Gracias. No, la verdad que feliz, nos gusta, me encanta compartir estos espacios. Creo que en algún momento todas nos sentimos identificadas, que escuchamos a alguien que como nos tocó la puerta, nos abrió el corazón y la mente, así que espero poder que tanto André como yo hayamos podido lograr un poco abrir corazones y cabezas. Ese es el único objetivo, y gracias por escucharnos y quedarse hasta esta hora. Y gracias a todo el Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Gestión Federal, a Fede, a Flor, por el aguante y por proponernos este intercambio. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Muchas Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Nos vemos, gracias.